Queridos alumnos, queridas alumnas, qué gusto y qué alegría volver a saludarles. Dios en su grande misericordia nos está permitiendo llegar a la recta final ya de este ciclo escolar. Un ciclo escolar que ha sido cargado de muchas emociones, de muchas experiencias y enseñanzas. Pero resulta que Dios también nos tiene guardado una grata sorpresa en estas dos últimas materias que tenemos de nuestro ciclo escolar en este primer año. Así que quiero decirles que, bueno, van a tener la oportunidad de tener Teología Sistemática uno con el pastor Ausencio Arroyo, quien será su profesor, y tenemos hoy el privilegio y el honor como seminario de seguir teniendo la ayuda, la colaboración y la experiencia del pastor Ricardo Méndez Carreño, quien será el profesor titular de esta materia que se denomina la evangelización y la iglesia local. Para quienes no conocen al pastor Ricardo, quiero decirles que es un pastor profundamente comprometido con la misión. Un pastor profundamente que ama al perdido y que busca y ha buscado en todos los ministerios que el Señor le ha puesto, desde pastor en su labor pastoral, también como líder a nivel nacional en la iglesia en México respecto de lo que es el área de evangelización, a tal grado que durante muchos años él fue el director nacional del área de evangelización y misiones que tuvo la iglesia en México, y no hace mucho el pastor dejó ya esta responsabilidad, pero durante muchos años muchos de nosotros fuimos influidos por esta pasión que tiene el pastor Ricardo. Pasión que no solo viene de sentirse salvado por Jesús, sino también por ser acapulqueño. El pastor Ricardo vive en la costa del Pacífico, que es una ciudad muy famosa, que es Acapulco, la provincia de Guerrero, donde él es nativo junto con su esposa, sus hijos, toda su familia, y que, bueno, ahora él ha tenido la oportunidad de estar pastoreando, ahora ha volcado su corazón al pastorado, pero no deja de capacitar a personas para presentar el Evangelio. Él sigue motivando, enseñando, capacitando, y ahora lo va a hacer con nosotros. Quiero decirle, Pastor Ricardo, que nos sentimos muy contentos por tenerlo entre nosotros. Como le dije, la gran mayoría de los alumnos estará viendo la clase grabada. Tenemos alumnos de Colombia, de Ecuador, de Argentina, de México, en donde, bueno, la idea es que cada uno desde su lugarcito donde Dios lo coloque pueda llevar a cabo este programa que usted conoce muy bien, que es el evangelismo de persona a persona. Así que, queridos alumnos, quiero pedirles que aprovechen mucho esta clase. Urge no crecer en número. Creo que no, creo que esa es una consecuencia. Urge que asumamos este rol y este compromiso de ser misioneros, misioneras y proclamadores de la buena noticia del reino de Dios en Jesucristo. Y yo creo que el pastor Ricardo va a despertar en ustedes esta pasión por este propósito. Así que, hermanos, les invito, vamos a orar. Seguramente el pastor va a ir dándose a conocer conforme la clase, para que ustedes lo vayan conociendo mucho más, ¿no es cierto? Pero déjenme orar para iniciar la cursada y después dejar al pastor libre en su cátedra. Les invito a orar. Amado y buen Padre Celestial, gloria te damos a ti, oh Señor, por este hermoso privilegio que nos das de bendecir tu santo, tu glorioso nombre, y sobre todo, Señor, de entrar en esta reflexión profunda de lo que es proclamar el santo evangelio de Jesús nuestro Señor, un evangelio que libera, un evangelio que, que hace sentir paz y tranquilidad, un evangelio, Señor, que transforma vidas. Padre, yo te ruego por cada alumno, por cada alumna que se ha tocado en el poder de tu Espíritu Santo a través de esta materia, y que tu Espíritu, Señor, esté con el pastor Ricardo, nuestro profesor, y que use su vida, Señor, como vocero de este mensaje, y que podamos ser preparados, capacitados para llevar a cabo la obra. Pongo, Padre Celestial, esta cursada en tus santísimas manos para tu gloria y para la edificación del cuerpo de Cristo, y que todos cumplamos la misión en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Amén. pastor, el tiempo es todo suyo. Muy bien. Mis queridos alumnos, les saludo en el amor de Cristo. Pasa a ustedes. Muy buenas tardes.
Para mí no solamente es un placer, para mí es un honor servirles como instructor de esta materia que para mí es muy apasionante. A manera de presentar la cursada que vamos a tener durante 12 clases aproximadamente, eh, quiero enfocarme un poquito a la iglesia local. Durante mucho tiempo, la iglesia local ha estado, se ha constituido o se ha centrado en ser una iglesia doméstica. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiero decir con iglesia doméstica? Una iglesia centrada en sí misma, una iglesia que pone énfasis a los creyentes en sus diferentes etapas de la vida, es decir, una iglesia que procura atender a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a los adultos, a los ancianos, es decir, tanto por género como por etapa de vida. Y eso está bien, yo no digo que está mal, pero es una iglesia que a veces pone toda su batería, toda su energía hacia adentro de sus muros, es decir, intramuros dentro de la iglesia y solamente atiende a la iglesia. Y a eso le llamamos iglesia doméstica. Pero creo que se nos ha olvidado proyectar la iglesia hacia los no creyentes, proyectar nuestros planes, nuestros programas hacia la gente que todavía no se ha convertido, pues nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros compañeros de colegio, nuestros compañeros de trabajo, es el círculo por el cual cada uno se mueve y no hemos alcanzado a cada uno de ellos con el Evangelio. Así que el llamado que recibimos de parte de nuestro Dios es de que la iglesia local deje de ser una iglesia doméstica y se convierta en una iglesia misionera. Y una iglesia misionera es donde el trabajo principal de la iglesia es alcanzar a las personas que están aún fuera del cuerpo de Cristo. Claro que sin descuidar el discipulado y el acompañamiento pastoral con aquellos que ya creyeron para seguir consolidando su fe. Quiero decirles que históricamente, desde la palabra, desde la Biblia, el crecimiento y la multiplicación de la iglesia del primer siglo, hablando de la iglesia primitiva, se debió en gran parte a un evangelismo personal. Así que esta cruzada vamos a dividirla en dos partes. La primera parte vamos a desarrollar un sistema de evangelismo personal y luego vamos a hablar de un sistema de grupos familiares. Pero en mi experiencia, quiero decirles que Dios no bendice sistemas, que Dios no bendice programas de evangelización. No, no. Dios no bendice planes ni proyectos. Dios bendice personas que quieran trabajar con Él, no para Él, con Él. Porque una cosa es trabajar con Él y otra cosa es trabajar para Él. Cuando usted trabaja para Dios, usted se va a cansar, se va a fatigar y va a abandonar el asunto. Pero cuando usted trabaja con Dios, entonces Dios le va a acompañar, Dios le va a fortalecer porque el trabajo es de Él, el proyecto de la salvación es de Él y nosotros solamente ayudamos en el trabajo de la evangelización. La iglesia en Jerusalén, la iglesia en Jerusalén, según Hechos capítulo 8 del 1 al 4, que no vamos a leer, solamente les voy a hacer la referencia, que esos creyentes fueron esparcidos e iban por todas partes anunciando el Evangelio y el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que la persecución que sobrevino a la iglesia de Jerusalén hizo que todos salieran a predicar el Evangelio, excepto los apóstoles. Los apóstoles se quedaron en Jerusalén. La iglesia fue esparcida y es la iglesia. El Evangelio, si ustedes van leyendo Hechos de los Apóstoles y vamos viendo cómo se va cumpliendo la palabra profética de Jesús, de Hechos capítulo 1 verso 8, donde Jesús le dice a sus discípulos
y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Quiere decir entonces que la evangelización va a ir gradual, va a ir desde el punto del epicentro que es Jerusalén y luego se va a irradiar hasta toda Judea y va a llegar hasta Samaria, el lugar de aquellos que el pueblo judío no puede ver, no puede convivir con ellos, que son los samaritanos, pero después va a trascender hacia hacia afuera de las fronteras de Israel, hasta lo último de la tierra. Y así vamos viendo cómo los capítulos 4, luego 8, luego 11, y en el capítulo 11 es cuando ya la iglesia ha traspasado las fronteras de Israel. Y entonces, cuando usted lee el capítulo 11, versículo 19, se va a dar cuenta que los primeros discípulos de Jesús, la iglesia primitiva, solo predicaba a los judíos. Quiere decir entonces que nosotros los gentiles no teníamos ninguna oportunidad. Sin embargo, dice que el evangelio se le salió de las manos y entonces empezaron a predicar también a los griegos. Si usted puede leer Hechos capítulo 11, lo más lo estoy diciendo aquí de memoria, sin usar la Biblia, pero usted puede ir consultando en la Biblia y se da cuenta que griegos conocieron gran número, dice la palabra. Vean ustedes el verso 20 y el verso 21 de Hechos capítulo 11. Los griegos creyeron en gran número. Y cuando la Biblia dice gran número, significa que ya no podían contarlos. La iglesia de Antioquía, y estamos hablando de Antioquía de Siria. Siria es otro país, es otra lengua. Y ahora está la iglesia en Antioquía de Siria. Y es una iglesia donde ahora está compuesta por gentiles y judíos. Y es allí donde esta iglesia se convierte en una iglesia misionera. Ya les dejaré tarea que ustedes puedan leer Hechos capítulo 13 y el verso 1 al 3 se van a dar cuenta cómo el Espíritu Santo se encarga de enviar misioneros. Escoge el Espíritu Santo y entre ellos está Saulo de Tarso y está Bernabé. Entonces, miramos nosotros, estoy haciendo diferencia entre una iglesia doméstica y una iglesia misionera. Entonces, el énfasis de nuestras clases o de las clases de estas eh, prácticamente 12 sesiones que vamos a tener lunes y jueves, vamos a desarrollar dos sistemas. Uno va a ser evangelismo de persona a persona y el otro es de grupos familiares. Muy bien. Cuando hablamos de la misión, cuando nos referimos a la misión de la iglesia, tendríamos nosotros que definir que la misión tiene su base en Dios nuestro Padre. Dios nuestro Padre. Porque la misión nace del corazón de Dios nuestro Padre. Por tanto, Dios nuestro Padre es el primer misionero. Él tiene un plan que se está llevando a cabo. Y usted puede leer en casita Romanos capítulo 5 verso 8 y Efesios capítulo 2 verso 4 al 5. Jesucristo, su Hijo, es el Dios encarnado que ha sido enviado al mundo y que Jesucristo es el modelo que la iglesia debe asumir para cumplir la misión. Y usted puede ir de tarea, leer Mateo capítulo 9 verso 35 y, y Mateo 10 verso 1 donde el Señor ora, donde el Señor se dispone a escoger a sus primeros 12 apóstoles para capacitarlos y enviarlos. Y por último, el Espíritu Santo es el consolador prometido el cual participa activamente de forma directa, impulsándole a usted, impulsándome a mí, es decir, impulsando a la iglesia para que la iglesia desarrolle la misión. Y la lectura que yo quiero recomendarles es Romanos capítulo 15, verso 18 al 19. Muy bien, entonces vamos a entrar en materias.
y voy a poner la presentación, permítanme poner la presentación. Entonces, lo primero que tenemos que conocer antes de adentrarnos a la predicación del Evangelio es que tenemos nosotros que tener nuestra propia declaración de fe. Conocer, en nuestra declaración de fe tiene que ver con conocer eh, todo aquello que denominamos nuestro fundamento doctrinal, es decir, lo que cree la iglesia, en qué basamos nosotros nuestra fe. Y quiero explicarles que, por ejemplo, aquí en México, tenemos nosotros nuestra fe en tres bloques importantes. Del primer punto de fe al 8 le llamamos fe y salvación. El segundo es acción cristiana del 9 al 19 y luego del 20 al 28 el estudio y escudriñamiento. Podríamos nosotros primero denominar lo que se llama la fe evangélica, lo que tenemos que conocer, la fe evangélica, y luego la fe de doctrina, y luego la doctrina distintiva de la iglesia. Como denominación, nuestra iglesia de Dios, séptimo día, en cada país, llámese Argentina, Colombia, México, Estados Unidos, coincidimos o conciliamos en tener la misma doctrina. Cuando hablamos de la Biblia, nosotros que vamos a compartir el Evangelio, tenemos que definir que la Biblia es palabra de Dios, que la Biblia tiene un valor eterno, que en las páginas de la Biblia encontramos la perfecta voluntad de nuestro Dios y su plan de salvación. Y que cuando hablamos de Dios, el Padre, hablamos de ese Dios creador de todas las cosas, que es el único digno de adoración, que habita en las alturas, pero que está cercano a nosotros, que nos ama eternamente y se ha dado a conocer a través del amor y de la gracia, de manera de manera general, que en la creación y se da a conocer, pero mediante también la palabra, su palabra escrita y la revelación más importante que se ha hecho conocer es a través de su Hijo amado. Y cuando nosotros hablamos del Hijo de Dios, tenemos que decir qué es y qué hizo. Jesús es el unigénito Hijo de Dios. Él participa de la gloria de Dios, el Padre siendo parte de su gloria eterna. Él se hizo humano, se hizo hombre como nosotros para convertirse en ese Mesías prometido, revelando quién es el Padre y convirtiéndose en el Salvador del mundo, dando su vida por, eh, por nosotros, siendo Él sin pecado, vino a través de su muerte a darnos salvación y también vino a derrotar la muerte a través de la resurrección y hoy vive a la diestra del Padre y glorificamos a un solo Dios. No somos politeístas, somos monoteístas. Y cuando nosotros disertamos del Espíritu Santo, tenemos que hablar que procede del Padre y que procede del Hijo. No estamos pensando en una Trinidad. Es el poder de Dios que da vida nueva a los creyentes. Es el poder que comunica y que testifica de Jesús hasta lo último de la tierra. Es el Espíritu Santo el que toca a las personas, el que las convierte y el que a través de él produce fruto y produce dones en cada uno de nosotros.
Cuando hablamos del ser humano, tenemos que hablar que el ser humano, cuando Dios lo hizo perfecto. Sin embargo, cuando entró el pecado y él desobedeció por el pecado, entonces vino la muerte y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y ahora él le da el dominio que tuvo en el principio de la creación, se lo ha entregado a Satanás. Y cuando hablamos del punto 6 que es el Evangelio, que de eso vamos a tratar durante de nuestras clases, tenemos que hablar qué significa, que son las buenas noticias, que es el Evangelio, es el poder de Dios que salva a quien cree en Jesucristo. Y todo aquel que crea que Cristo murió y resucitó por los pecadores conforme a las Escrituras, puede darle vida y vida eterna. Y cuando hablamos ya de una persona que es el creyente, entonces es la persona que ha aceptado a Jesucristo, es la persona que se ha arrepentido, es la persona que a través de la fe ha entrado al reino de Dios y entonces ha decidido consagrar su vida a Él y se integra a la iglesia. Y cuando hablamos de la iglesia, hablamos de esa palabra eclesía del griego que tiene que ver con los llamados fuera y como nosotros que antes estábamos en tinieblas y ahora estamos en luz, somos la comunidad de creyentes en Cristo Jesús, que fuimos creados en Cristo Jesús con el propósito de alabar a Dios y de extender su reino aquí, aquí en la tierra. En la iglesia habita el Espíritu Santo de Dios y por medio de la fe nosotros descendemos de Abraham. La oración, cuando hablamos en el punto de la oración, cuando hablamos ya de acción cristiana, podemos decir que, bueno, es la manera como nos comunicamos con Dios, que el creyente a través de la oración y guiado por el Espíritu Santo puede hablar con sus propias palabras con Dios. Pero también creemos en el punto número 10 los 10 mandamientos. Pero los 10 mandamientos es la ley moral de Dios, que en realidad no es una ley que nos salve, sino más bien es una ley que está dada para los que han sido salvos, para aquellos que han sido libres, pues los mandamientos que Dios dio a Moisés no se los dio en Egipto, se los dio en libertad, en el monte Sinaí. Si fueran para esclavos, los hubiera dado en Egipto, pero es para gente libre. Y nosotros que ahora somos libres, entendemos que los mandamientos los guardamos por amor a Dios y de esa manera hacemos auténtica nuestra libertad. Somos la iglesia que guarda el sábado. Y cuando hablamos del sábado, decimos, bueno, es que es el día en que Dios reposó, que Dios bendijo, que Dios santificó, para que los seres humanos pudieran también renovar sus fuerzas, dejar su trabajo cotidiano y reconocer la creación y la recreación que es en Cristo Jesús. Una persona que guarda el sábado, pero no ha entrado al verdadero sábado, que es el sábado espiritual, que es Cristo, pues de nada sirve. La persona tiene que entrar al sábado espiritual, que es el Señor, el cual dijo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El sábado espiritual es tan importante como el sábado semanal, donde nosotros reposamos de nuestras obras para dedicarle el tiempo a la adoración a nuestro Dios. Y también hablamos de tener una regla de alimentación, una ley de alimentación, y no es por salud, es más bien por santidad. Es una señal de santidad para el pueblo de Dios y de esa manera nosotros vivimos nuestra vida cotidiana siendo creyentes que observamos aquellos alimentos que son buenos para nuestra vida y aquellos desechamos aquellos que no lo son. Las buenas obras, nosotros, como dice Efesios capítulo 2, verso 10, fuimos creados para buenas obras. Dios por amor convierte a los creyentes en sus hijos, haciéndolos partícipes de su naturaleza, y esta naturaleza se expresa en las buenas obras, para que otros también adoren a Dios por las obras buenas que hacemos. La paz de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, es el verdadero shalom, es el estado de bienestar abundante en donde tenemos comunión con Dios, tenemos comunión con nosotros mismos y tenemos comunión con el prójimo. La cena del Señor. Nosotros tenemos una fiesta anual. La celebración de la cena es un acto sagrado ordenado para la iglesia como un memorial y participamos de la mesa de manera anual compartiendo el sacrificio de Cristo y recordando su muerte y también anunciando su segunda venida.
porque todas las veces comieres este pan y beberéis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga, dice su palabra. Y con la cena del Señor también nosotros cultivamos el acto del lavamiento de los pies. Este lavatorio es un acto litúrgico que se realiza solamente entre los miembros bautizados del cuerpo de Cristo, que siguen el marco de la cena y que refleja un acto de servicio, un acto de humildad. Y también como punto número 17, la unción de los enfermos. La unción es parte del acompañamiento pastoral que hace cada pastor en su iglesia local y que tiene aceite consagrado con el único propósito de aplicar a aquella gente que lo pide, que está en enfermedad, que está pasando por problemas, por necesidad y que pueden ser liberados de sus pecados, pero también pueden ser sanados. El pastor hace una plegaria y derrama aceite de la unción. Punto número 18, diezmos, ofrendas y primicias. Creemos que diezmar, creemos en las primicias y en las ofrendas, que es una expresión de amor a Dios y reconocimiento a su soberanía. Y el punto 19 de acción cristiana es el matrimonio. El matrimonio es el propósito de Dios para la pareja. Y este es un acto que viene desde el principio. Cuando Dios bendice a la primera pareja, los bendice y les dice, multipliquen y llenen la tierra. Así que es la unión de un hombre con una mujer, los cuales se comprometen a ser fieles durante su vida y se inicia ante las autoridades civiles de nuestro país. Y entramos ahora a la tercera parte, que es estudio y estudiamiento, y viene la parte de la profecía. Y la profecía, bueno, es ese mensaje que anuncia la voluntad de Dios, pero que también denuncia la conducta contraria a esta y proclama la llegada del reino de Dios. La obra y fin de Satanás. También creemos, bueno, que Satanás es alguien que es adversario, que se opone a Dios, que se ha desobedecido a Dios, es alguien que tienta al ser humano, por supuesto que tiene un destino que no es el reino de Dios. Él ha sido derrotado por Cristo en la cruz del Calvario, pero va a ser aniquilado al final de los tiempos. Su labor se hace peligrosa debido a que ya se acerca su fin, el retorno de Israel. Este mensaje se ha predicado por décadas por la iglesia, cómo Dios eligió a Israel como su pueblo y cómo siendo no nación, se ha convertido en nación desde 1948 y que miramos nosotros lo que acontece con Israel. Sin embargo, Israel no es el reloj profético siempre es Cristo. Y cuando el evangelio se ha predicado a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Pero estamos pendientes de lo que pase con el pueblo de Israel. Sabemos que por su rebeldía de este pueblo, Dios permitió la dispersión a todas las naciones, pero que también ahora se ha reconocido como país, como patria, y ellos están luchando porque su patria se mantenga y las guerras siguen desde que se fundó como nación por parte de las Naciones Unidas, se le da autoridad de nación y ahí están con una guerra incansable con los palestinos. Y luego viene el mensaje de los tres ángeles. Este mensaje de los ángeles constituye la iglesia el compromiso, fíjense, de predicar un llamado al arrepentimiento, a afirmar la realidad de un solo Dios, creador, de ser adorado, y es un anuncio sobre el sistema final político, religioso, que como una estructura de poder se autodomina divina e intenta someter a los hombres. Y, y este mensaje de los tres ángeles es importante porque detalla a aquellos que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús y somos ese pueblo. Viene el punto número 24, las siete últimas plagas, que este texto bíblico está mencionado en el libro de Apocalipsis y que nosotros podemos estudiar que son los juicios de Dios para el malvado y también la esperanza para los justos. Viene el número 25, que es la segunda venida de Cristo, que es el mensaje que la iglesia debe estar anunciando, el regreso personal y definitivo de Cristo para venir a gobernar en esta tierra y establecer su reino por 1000 años, el reino
milenial, la segunda venida de Cristo. Y el punto número 26, la resurrección y castigo eterno. Bueno, va a haber dos resurrecciones. La primera resurrección es la que nosotros esperamos, donde no tenemos parte ni suerte en la segunda, porque la segunda es para la muerte y el juicio y el castigo eterno. Y viene el penúltimo, que es el reino de Dios. El reino de Dios propiamente ya reinando en esas tres etapas, en el reino de la gracia, el reino milenial y el reino eternal. Y por último, la nueva creación. Porque todos nosotros al final tenemos la esperanza de nuevos cielos y nueva tierra. Y en esa nueva creación, la creación entera alcanzará su estado de gloria por la presencia permanente de Dios, pasando de lo corruptible y temporal a lo incorruptible y eterno. Muy bien, estos son cuando hablamos de, de nuestra declaración de fe. Si yo voy a compartir el evangelio, yo debo de estar afirmado en la fe, como creemos en la iglesia, porque la gente va a demandar de qué, en qué estamos creyendo. Y es importante que cada uno conozca durante nuestra vida cristiana todos estos puntos que son importantes. Voy a darle sugerencias de este entrenamiento. Vamos a empezar con este entrenamiento y hay algunas puntuaciones que tengo que hacer con ustedes. Número uno, eh, ore diariamente. Y la oración es primero que Dios me pueda usar, que yo sea un vaso santificado, un vaso limpio, que yo sea una persona que esté llena del Espíritu Santo. Si usted no experimenta la llenura del Espíritu Santo, usted no va a tener la capacidad de compartir la palabra con la pasión y con lo que Dios desea. Hay pasión y compasión. La pasión que usted debe sentir y la compasión por aquellas personas a las que les vamos a compartir el Evangelio, por aquellos que todavía no conocen al Señor. Y que durante estas jornadas de capacitación vamos a coincidir en tener hermanos de la iglesia que nos apoyen como compañeros de oración, que nos ayuden a orar para interceder por aquellos que les hemos de compartir el Evangelio. El segundo punto es poner toda nuestra fe, toda nuestra confianza en Dios, porque si Él ha prometido hacerlo a usted un testigo eficaz, no depende de usted, depende de que Dios va a poner de su poder en la vida de usted. Por eso allá en Hechos 1:8, que ya lo referíamos al principio, es nuestro Señor Jesús fue lo que dijo: ustedes me seréis testigos. Pero va a venir sobre ustedes el Espíritu Santo. Ustedes me van a ser testigos. Entonces es un asunto donde nosotros acompañamos a Dios, testificamos, trabajamos con Él, no para Él, con Él. Tercero, tenga como prioridad que su vida se convierta en un estilo de vida evangelístico, que usted puede desarrollar un estilo evangelístico. Es decir, me voy a poner en modo de evangelista todos los días. Todos los días. Cuando vaya al mercado a hacer la compra, cuando vaya al consultorio médico, cuando vaya al taller mecánico para ver mi auto, para el mantenimiento de mi auto, para con mis vecinos, al llevar mis niños a la escuela, con los padres de familia de la escuela, con los maestros, y yo debo estar en modo evangelístico. Y para eso tenemos que aprender a desarrollar un estilo de vida evangelístico, porque nuestra actividad no debe ser solamente limitada en el entrenamiento. Como estoy recibiendo las clases de evangelismo, entonces me pongo de modo evangelista. No, mi hermano. Cuando a mí Dios me tocó y cuando a mí Dios me llamó, yo supe cuáles son los dones que el Espíritu Santo me dio, me regaló, y por lo tanto hay algo que tengo que hacer porque tengo talentos y va a venir el dueño de los talentos a decir: a ver qué hiciste con los talentos que te di. Entonces aquí es bien importante que su testimonio debe incluir
la totalidad de su vida. El siguiente, aquí hay que tener en cuenta las metas de entrenamiento. Yo quiero decirles que cuando yo entreno a hermanos, yo tengo clases, después de ustedes, voy a tomar ahí por mí un refrigerio y me voy a dar mis clases. Tengo un grupo que atiendo de manera presencial en una iglesia que fui invitado a dar estas mismas clases que les estoy dando a ustedes. Pero yo los estoy entrenando para que ellos entrenen a otros. Usted debe de terminar capacitado para que usted se convierta en un entrenador de ganadores de almas. Así que para eso le invito a que usted tenga una perspectiva adecuada de su entrenamiento. ¿Por qué voy a estar, por qué estoy en esta clase? Estoy cursando el primer año. ¿Y por qué tengo esta materia? Bueno, piense como un carpintero que percibe no solamente su tarea de poner clavos, tomar medidas, cortar tablas. Si él tiene esa perspectiva de cortar madera, de clavar, de pegar tablas, se va a desanimar. Pero si este carpintero visualiza que está haciendo un mueble, que está haciendo una mesa, una silla, que está haciendo un guardarropa, entonces él está imaginándose su producto terminado, su mueble terminado, y esto lo llena de alegría y lo llena de satisfacción, que el trabajo que está realizando, que todavía no ve el trabajo terminado, pero esto le está ayudando a no desanimarse. Así que los voy a poner a memorizar algunas cosas, y cuando usted no solo esté memorizando o practicando con alguien, porque lo voy a poner a que haga algunas prácticas, usted tiene que estar consciente que usted se está entrenando para formar parte del crecimiento numérico más grande, para llevar la causa más importante en el nombre de la persona más grande, más grande. Y entonces usted está trabajando para la iglesia a nivel mundial, está trabajando para la causa más importante, la salvación de las personas, y está trabajando para el nombre más grande que es Jesucristo. Voy a mandarles material, que les voy a compartir. Y este entrenamiento, bueno, ha sido elaborado y está estructurado para que usted pueda aprender todo el material previsto, todo el material previsto. Si dejamos tareas, complete todas las tareas que se asignen de cada unidad, vaya haciendo un poquito cada día hasta terminarlas. Haga un esfuerzo para que usted domine bien el material. Vamos a estar hablando desde la segunda unidad, vamos a estar hablando del bosquejo. Y yo quisiera que mis alumnos aprendieran el bosquejo. Ahorita voy a decirles de qué trata el bosquejo. Y el bosquejo es toda la idea de cómo voy a presentar el evangelio a una persona, cómo empieza desde la A y termina hasta la Z, cómo empieza desde el número uno hasta el último número, pero lleva un bosquejo, lleva una hilaridad. Entonces, hay que organizar nuestro tiempo. Organice su tiempo. Cada uno tenemos 168 horas disponibles cada semana. Y aquí hay una pregunta que surge. ¿Por qué algunas personas logran más que otras? ¿Por qué algunos son más productivos que otros? Porque saben organizar su tiempo. Así que no deje las cosas urgentes, pero poco importantes, que desplacen a las que sí realmente son importantes. No se sorprenda por la oposición espiritual y esté preparado a enfrentarla. A veces cuando nosotros empezamos a hacer trabajo de evangelismo, Satanás no se preocupa por los que no lo hacen, y aunque estén dentro de la iglesia. Pero cuando usted empieza a tener actividad con respecto a la aplicación del evangelio, este, eh, hay una oposición que se levanta, pero uno debe estar seguro de que es mayor el Espíritu Santo que está en nosotros que el que está en el mundo. Primera de Juan 4:4. Sea paciente con usted mismo. A veces, me desespero porque no logro aprenderme el bosquejo. A pesar de que el material no es difícil, que es fácil, puede llevarle tiempo, mucho tiempo, semanas, para que usted lo pueda dominar con satisfacción. Así que le invito a que sea paciente. A veces se le van a olvidar algunas cosas y eso es natural,
pero también se va a ser tentado para buscar el camino más fácil y quizás quiera saltar algunas unidades. No, aquí vamos a ir paso por paso. Y a veces también puede pensar, ay, hermano Richard, no creo lograrlo. Yo tuve dos alumnas, una de 80 años y una de 75. Eran unas ancianas, eran mis alumnas. Y dentro de mi grupo tenía ahí jóvenes, tenía señoritas, tenía hermanos ya maduros, pero eran las únicas ancianas y ellas se veían desanimadas. Pues, hermano, los chamacos, los jóvenes, ellos rápido, rápido se aprenden las cosas. Nosotros no lo vamos a lograr. Elige, terminen el curso y después me dicen, hermanas, les hice el examen oral, les hice el examen escrito. Y cada una de ellas presentó su video, su práctica. Pasaron con 10 la materia. Y, y de memoria sabían todo el bosquejo de cómo presentar el evangelio. Y entonces, este, es bien importante que usted sea paciente, que sí lo va a lograr. ¿Cuál es la visión del entrenamiento? Ya les decía yo, explosión, multiplicación. Cuando nosotros somos entrenados en este sistema de evangelismo explosivo, usted va a entrenar a dos personas más. Cuando usted ya se convierta en entrenador, usted va a encargarse de entrenar a dos y va a estar comprometido a una multiplicación espiritual. Imagínese que usted termina el curso y en su iglesia local, no sé, hermana Arlet, si usted está en Bogotá, con el hermano Forero, no está ahí, o en la iglesia que esté. Pero si usted está ahí en su iglesia local, usted puede animar a dos hermanitas a que usted las pueda entrenar. Y lo mismo, y lo mismo, podemos nosotros, trabajar con otras dos hermanos de la iglesia. Entonces, hay una multiplicación espiritual, porque vamos a ver que otros se van a estar comprometiendo. Y así vamos a estar entrenando otros dos. Yo dos, usted dos, y así va a continuar. Si nosotros este, obedecemos y nos comprometemos, vamos a producir decenas y decenas de personas entrenadas que puedan testificar y compartir el evangelio. Y esto, la verdad, suena increíble. Es un impacto que llega hasta la eternidad, es para la eternidad. Porque si yo entreno personas para ganar almas, es mejor que si usted solamente gana almas. Así que hay que trabajar duro para experimentar el gozo de ver a Dios manifestarse a través de usted y poderle darle a Él toda la gloria. Muy bien, hemos puesto la primera parte. Vamos a empezar con la primera unidad. Voy a poner la presentación. Esta es como quien dice, la introducción, la apertura al curso. ¿Sí? Eh, ¿Hay algún comentario que quieran hacer? ¿Cómo vamos? ¿Pueden abrir su micrófono? ¿Cómo vamos? ¿Tienen alguna duda que ya dije? Ok, muy bien. Voy a poner la presentación. ¿Sí, sí me están oyendo? Yo sí, Muy bien. sí, Cor- pero pensé que es que mi audífono está como fallando. Ok, No, nosotros estamos en Bucaramanga, Santander, ok. Muy bien, hermana. no todas las iglesias. ¿Algún comentario de lo que ya dije? No, ¿todo bien? Estamos a todos. Gracias. Muy bien, vamos a poner la presentación de la primera unidad. Muy bien, entonces estamos trabajando el, el sistema de evangelismo explosivo y este es tomado de el doctor James Kennedy. Y vamos a ver la primera unidad que significa entrenando creyentes. Ese es el título, entrenando creyentes. Y en esta unidad de entrenando creyentes
Lo primero que tenemos que considerar es que el primer punto se llama equipando, equipando. Usted estará equipado ¿para qué vamos a estar equipados? Inciso A, vamos a estar equipados para compartir eficaz el evangelio a los no creyentes, el evangelio. Ok, voy a hacer aquí un paréntesis, un paréntesis. Eh, el bosquejo, el bosquejo de evangelismo consta de cuatro partes muy importantes, que es introducción, que es la primera introducción. La segunda, evangelio. La tercera, decisión. Y la cuarta, asistencia espiritual inmediata. Esos cuatro puntos del bosquejo que lo vamos a ver en las unidades siguientes, pero yo quiero que ya ustedes se aprendan estos cuatro puntos. Repito, el primero es introducción, el segundo es evangelio, el tercero es decisión y la cuarta es asistencia espiritual inmediata. Pero cuando hablamos del evangelio, el evangelio está compuesto por cinco puntos. Y quiero que, a ver, este, abran sus pantallas. Quiero ver sus manos. Muy bien. Ok. El primer punto, el dedo pulgar, gracia, gracia, gracia. El segundo, el índice, hombre. El dedo de en medio, que es el más grande de la mano, Dios. El que está pegado a él, Cristo. Y el dedo meñique, el más pequeño, fe. Entonces repetimos, gracia, hombre, Dios, Cristo y fe. Repitan conmigo, gracia, hombre, Dios, Cristo y fe. Cuando hablamos de compartir eficazmente el Evangelio a los no creyentes, es compartirle gracia, hombre, Dios, Cristo y fe. Entonces, lo voy a estar repitiendo durante todas las clases para que usted lo vaya memorizando. ¿Sí? Inciso B, tenemos que llegar a ser entrenadores de ganadores de almas. Es decir, el curso tiene que ver con que yo aprenda a ganar almas, pero también que yo pueda convertirme en instructor o entrenador de ganadores de almas. Tercero, C, hacer discípulos de los nuevos convertidos. Pongan atención. El Señor en la gran comisión, en Mateo capítulo 28, verso 19 al 20, Él no dijo vayan y hagan creyentes, no dijo id y haced discípulos. Nosotros tenemos que ser discípulos, no creyentes, no creyentes, discípulos. Entonces, tenemos que hacer discípulos de aquellos nuevos convertidos. Alguien que se convierte, lo tenemos que discipular. Inciso D, tenemos que comenzar y edificar el ministerio de evangelismo en nuestra iglesia local con una visión mundial, no solamente local. Pensemos no solamente en Bucaramanga, sino pensemos en todo Colombia, en todo el Cono Sur, pensemos en todo Uruguay, en toda Argentina, de donde sean nuestros alumnos y que van a ver el video. Pensemos que tenemos que comenzar a edificar para un ministerio de evangelismo en nuestra iglesia local, pero participar también de la gran comisión a nivel mundial. Punto, punto número, principio bíblico de evangelismo explosivo. Inciso A, principio número uno, cada creyente, un pescador y un testigo. Fíjense, cada creyente, usted que ha creído en Jesús, que tiene su fe en Jesús, se tiene que convertir en pescador y un testigo. Los creyentes son la clave más estratégica y menos utilizada. Tenemos en las iglesias hombres y mujeres que están solamente en la banca, no están siendo utilizados y estamos desperdiciando una estrategia.
tenemos que utilizarlos a todos. Punto número dos, el primer mandato de Cristo está en Marcos 1:17. Dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Las personas que están ya en Cristo Jesús, que van en pos de Jesús, van a convertirse en pescadores, no ellos, Él los hará, Él nos hará pescadores de hombres. Ese es el primer mandato y el último mandato de Cristo está en Hechos capítulo 1, verso 8. Y me seréis testigos cuando venga sobre vosotros el Espíritu, y me seréis testigos. Muchos creyentes tienen excusas para no testificar. Y uno se pregunta, hermano, ¿por qué muchos no quieren testificar en la iglesia? Ponen pretextos porque no saben cómo hacerlo, porque dicen, no, no tengo el don, la hermana que tiene el don que lo haga, yo no tengo el don. Pues yo, hermano, yo doy testimonio por medio de mi vida. Si alguien me ve como soy, él tiene que venir a Cristo por cómo me ve. Y algunos piensan, es el trabajo del pastor, para eso le pagan, para eso recibe un sueldo, porque él sí estudió, sí él se capacitó, pero yo no. Y entonces le echamos el trabajo al pastor. Y por otro lado pensamos, me da mucho miedo, hermano. ¿Cómo voy a ir a la calle? ¿Cómo voy a ver a mi vecino? ¿Cómo, este, y yo vaya a fallar? O me vayan a rechazar. Entonces tienen miedo al rechazo o tienen miedo a fallar. Y también lo más desagradable es cuando se está en pecado, cuando se vive en pecado y no se confiesa. Porque si yo reconozco mi pecado y me aparto, dice el proverbista, alcanzaré misericordia. A veces cometemos errores y no los confesamos, pecados y no los confesamos. Entonces estamos ahí pecando y el pecado no nos permite compartir porque tenemos mal testimonio. Y el último es que no tengo tiempo, salgo de mi trabajo, voy a la escuela, voy a la universidad, voy esto, tengo muchas ocupaciones, voy por los niños a la escuela, tengo que hacer la comida, ponemos un montón de ocupaciones y generamos el que no tenemos tiempo. No podemos trabajar para el Señor porque no tenemos tiempo. Principio número dos, es responsabilidad del pastor capacitar a los santos. Efesios 4:11 al 12 dice, y él mismo, es decir, Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Los creyentes, los que hemos creído y que tenemos un liderazgo, somos prácticamente los socios más importantes, más especiales o esenciales para el pastor para cubrir esta tarea de la evangelización. Entonces, si hay un liderazgo de nosotros y somos parte del liderazgo de la iglesia, nos tenemos que convertir en socios del pastor. Pastor, cuente conmigo. Yo soy también responsable de esta hermosa tarea. Principio número 3. La mejor forma es por medio de las salidas de entrenamiento práctico. Yo a mis alumnos les doy clases en la aula y tenemos que hacer las prácticas en el campo. Por eso aquí es bien importante que alguna de las tareas que les vamos a dejar es que usted realice sus primeras prácticas con sus conocidos, con sus familiares, para compartir el Evangelio. Para ello tenemos que entender que Jesús proveyó a sus discípulos de entrenamiento práctico. Y cuando hablamos de la SEP, son salidas de entrenamiento práctico. Y Marcos 3:14 dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Estuvieron con él capacitándose. Llegó el momento en que los envió de dos en dos. Vayan y compartan. Y ellos sanaron enfermos, ellos ungieron, ellos predicaron y vinieron a darles los resultados al Señor. El evangelismo, hermanos, más que enseñarlo, es como si fuera una enfermedad. Debe ser algo que contagie, que se contagie. Y la salida de entrenamiento práctico provee el modelaje del entrenador al discípulo. Hace
Unas semanas ahí me llevé dos mis alumnas, iba la mamá y la hija. Y le digo, aquí vamos a ir a ver. Dice, hermanos, a una hermana, a una señora que hemos estado compartiendo el evangelio, pero le hablamos, pero no vemos que no avanza, no se decide, no acepta al Señor, no hace. Ah, le digo, vamos. Y en la primera clase, este, que tuve con ellas, perdón, la primera práctica que tuve con ellas, perdón, la práctica que tuve con ellas, con la señora Gloria, se llama la señora Gloria. Entonces iba la hermana Anita y su hija, que también se llama Anita, las dos Anitas, Anita y su hija. Entonces le digo, fíjense, hermanas, acuérdense del bosquejo. Introducción, evangelio, decisión y asistencia espiritual inmediata. Los cuatro puntos. Entonces, vean cómo hago la introducción, cómo me introduzco. Y en la introducción vamos a ir aprendiendo que primero es vida secular, luego vamos a irnos vidas religiosa y vamos a ir a vida espiritual. Vamos a ir escalando, vamos a ir con la persona, vamos a ir trabajando con la persona. Vida secular. Oiga, doña Gloria, ¿y a qué se dedica usted? ¿Qué hace? Y empezamos a platicar de lo que ella es, de lo que ella hace, y, y luego la llevamos a la vida religiosa. ¿Así es usted alguna iglesia? ¿Practica alguna fe? Esto lo vamos a ver en las unidades más. Estoy dando un ejemplo de cómo es que podemos hacer el modelaje. Mis alumnas están viendo cómo hago yo el trabajo. Estoy modelando para ellas. Así que la salida de entrenamiento práctico utiliza el modelo de enseñanza gradual e incremental. Le digo, a ver, Anita, usted va a dar la introducción. Ay, pastor, sí, dé la introducción. Hable con la persona, vida secular, vida religiosa, mi iglesia, vida espiritual. Y ya, hermana, a usted le toca evangelio. ¿Qué puede dar de evangelio? Hermano, voy a dar los dos primeros puntos. ¿Qué va a dar? Gracia y hombre. Ah, está bien. Usted dé gracia y hombre y yo doy Dios, Cristo, fe y hago la decisión, que es el punto número tres. Y por último, asistencia espiritual inmediata. Pero vamos de manera gradual e incremental. Principio número cuatro, multiplicación de discípulos. Usted hará impacto para la eternidad mucho mayor al entrenar a ganadores de almas que solamente ganando almas. Segunda Timoteo 2:2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esto es la multiplicación. Lo que tú has oído de mí, ahora encárgate que otros hombres fieles también lo compartan y puedan enseñar. Lo que usted aprenda, compártalo para que otros también lo aprendan. Hechos 6:7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. ¿Por qué crecía? Porque, porque ellos predicaban la palabra. ¿Y qué pasaba? Que los creyentes se convertían en discípulos. Y esos discípulos ahora también predicaban y entonces se multiplicaba grandemente. Capítulo 9 verso 31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban establecidas por el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que hablamos de la misión? La misión, Dios, el primer misionero, su hijo, enviado a la misión y cómo interviene el Espíritu Santo. Entonces, en evangelismo, nosotros no tocamos a las personas, las tiene que tocar el Espíritu Santo, las tiene que convertir, las tiene que convencer el Espíritu Santo. Tercer punto, ¿cuál es el propósito de evangelismo explosivo? El primer propósito es dar la gloria a Dios, glorificar a Dios, equipando iglesias locales para la multiplicación por medio de ¿qué? De la amistad. Tenemos que empezar a ser amigos. Evangelismo, discipulado y crecimiento saludable. Fíjese cómo va todo gradual. Primero amistad, evangelismo, luego discipulado, se han convertido y crecimiento saludable. Glorificar a Dios. Ese es el propósito de la vida y de cada ministerio. Si yo predico el evangelio es para dar gloria a Dios. Si se convierten, gloria a Dios. Si se bautizan, gloria a Dios. Si se discipulan, gloria a Dios. Todo es para la gloria de Dios. Equipando. Bueno, tiene que ver con entrenando a pastores y creyentes para que puedan entrenar a otros mediante 13 semanas, son 13 semanas, son 13 unidades de entrenamiento para la iglesia local.
¿Qué pasa con las iglesias locales? Si nosotros les proponemos que tengan el sistema de evangelismo explosivo, van a darse cuenta que es un ministerio que se trabaja muy fácil en la iglesia local, porque es en la iglesia local donde se empieza la misión de Dios, ahí se cumple la misión de Dios. Multiplicación. Cuando tenemos iglesias que están activas en evangelismo explosivo, va a haber entrenadores de ganadores de almas, va a haber ganadores de almas y va a haber almas ganadas para Cristo y se van a multiplicar. Cuando hablamos de la amistad, evangelismo explosivo nos va a equipar a nosotros los creyentes para testificar a las personas, pero como estilo de vida dentro de una red de relaciones. Vamos a hablar de esa red de relaciones y tiene que ver cómo nosotros logramos la amistad con las personas. Evangelismo explosivo funciona primordialmente a través del evangelismo de persona a persona, personal. Usted va a aprender el contenido del evangelio para poderlo comunicar eficazmente. Gracia, hombre, Dios, Cristo y fe. Este es el contenido y usted se lo tiene que aprender. Generalmente, cuando hacemos evangelismo amigable, no llega más allá solamente de una amistad. Ah, es mi amigo. Y no llega a proclamar las buenas nuevas de la vida porque a veces nos estancamos, jugamos fútbol con ellos, tomamos mate con ellos, estamos, eh, asistimos a una comida con ellos, llevamos una buena amistad, pero ese evangelismo amigable a veces no funciona porque no llegamos a proporcionarles las buenas nuevas de salvación, lo que significa la vida eterna. Discipulado. La evangelización debe ser seguida de discipulado porque evangelismo y discipulado es un matrimonio, van juntos y lo que Dios unió no lo separa el hombre. Evangelismo sin discipulado, no hay creyentes consolidados. Y sin evangelismo no hay discípulos. Tiene que haber primero evangelismo y luego discípulos. Entonces, el discipulado es bien importante, que va seguida de evangelización. Un discípulo en una iglesia local es un miembro que se encuentra en un proceso de crecimiento espiritual. Es decir, desde pequeño espiritualmente hasta llevarlo a una madurez. ¿Cómo podemos nosotros mirar el crecimiento saludable? ¿Desde qué tres tipos de crecimiento? Una iglesia que practica evangelismo explosivo tiene que experimentar los tres tipos de crecimiento. ¿Cuáles son esos tres tipos de crecimiento? El primero es, y hablamos de crecimiento espiritual, perdón, hablamos de crecimiento saludable, el crecimiento espiritual. A veces, ya empezó aquella iglesia por allá. ¿Y por qué empezó? Ah, es que se separaron de aquí porque como aquí salieron mal, se fueron para allá y formaron su iglesia. Ese no es crecimiento saludable. Se fueron por una inconformidad con el pastor, se fueron porque no querían que se les educara bíblicamente, querían hacer su voluntad y hicieron su grupito por allá. Ese es un crecimiento no saludable. Porque cuando hagamos reuniones de sector, de iglesias, ellos no van a querer asistir porque como no salieron bien del grupo, hay esa diferencia. Crecimiento saludable tiene que tener crecimiento espiritual. Filemón, verso 6 dice, para que la participación de tu fe sea eficaz. Enseña que los cristianos que están efectivamente compartiendo su fe van a crecer espiritualmente. Pero este crecimiento espiritual también nos debe llevar a un crecimiento numérico. Tenemos que tener más personas. Al entregar las personas su vida a Cristo, la iglesia crecerá en número. Tercero, crecimiento en organización. Gente entrenada por evangelismo explosivo, alguna vez van a ser pastores, maestros de escuela sabática, miembros del consejo local, directores de departamentos y sociedades, etcétera, y más efectivos y también levantarán a otros líderes. Estaba yo predicando evangelismo en una comunidad hace más de 20 años y me dijo una hermana, hermano, quiero que vaya y le predica a mi hijo. Y anda en las drogas, anda en el alcohol. Pero ahorita, ¿cómo está? Está sobrio, hermano, está sobrio, no está drogado, no está alcoholizado y acepta que usted lo vaya a visitar. Lo fuimos a visitar y compartimos. ¿Qué compartimos?
gracia, hombre, Dios, Cristo y fe. El Evangelio, el Evangelio. ¿Qué pasó con este joven que se convierte al Evangelio? De mucho tiempo después se bautiza y esto. Pasaron 20 años y se encontraron en un congreso de mujeres, se encontraron a mis hijas. Ustedes son las hijas del hermano Ricardo Méndez. Sí, dígale a su papá que aquel muchacho que fue a evangelizarlo, que era alcohólico y drogadicto, él es ahora nuestro pastor. Aquella persona que en el pasado vivía en la oscuridad, estaba en tinieblas, el evangelio le resplandeció y hoy es pastor de la iglesia. Entonces uno no ve la perspectiva, porque tenemos una perspectiva humana, pero Dios ve lo que esa persona tiene para el futuro. Entonces, gente entrenada se pueden convertir en pastores, se pueden convertir en maestros, se pueden convertir en directores de algún departamento de la iglesia. Número 4, algunos fundamentos para una evangelización eficaz. Para una evangelización eficaz, debe haber una vida espiritual de la iglesia. Debemos de procurar, hermanos, que la iglesia hay que recalcarle la unidad, que debemos estar unidos, que en Cristo formamos una hermosa familia, que en Cristo compartimos la vida eterna, que Dios ama la diversidad en dones y ministerios y funciones. Y usted puede leer 1 Corintios 12, 4 al 7, y, y ahí están algunos dones. Tenemos nosotros diversidad de ministerios y funciones, pero nos complementamos. Nadie es más, nadie es menos. Pero siempre Dios va a desear la unidad. 1 Corintios 12, 11 al 13, que también habla de los dones, y Juan 17, 21. Para que el mundo crea, debemos de ser, así como yo soy como mi Padre uno y usted es uno conmigo, todos debemos ser uno en la unidad para que el mundo crea. Unidad no es solamente unión, dos gatos amarrados. Amarramos dos gatos, no es una unidad. Unidad no es tan solo uniformidad. Es que debemos de vestir como si fuera un equipo de fútbol, un equipo deportivo, donde el mismo short, la playera, no, no. Aquí podemos ir vestidos diferentes, comemos diferentes, vivimos en casas diferentes, pero nos une Dios. Tenemos unidad, no uniformidad. Unidad no es tan solo unanimidad. Tenemos que pensar lo mismo, no, a veces tenemos diferencias por culturales, etcétera. No es lo mismo como vivimos la fe en México, es una cultura, en Sudamérica es otra cultura. Yo entiendo, he visto, bueno, a veces los cultos son diferentes por cuestión cultural también, y entonces, pero nos une Dios. Hay una unidad. Unidad es una cooperación visible en la comunicación del Evangelio. La vida del ganador de almas. Ya dejamos la iglesia y ahora nos vamos a las personas. ¿Qué tiene que ser el testigo? ¿Qué necesita ser el testigo para ganar almas? Primero, ser salvo. Si usted todavía no es salvo, ¿qué va a salvar? Usted tiene que haber experimentado la salvación que es en Cristo Jesús por medio de la fe. Tiene que tener una experiencia personal de gracia salvadora, un encuentro personal con Cristo. Tiene que haber estado de frente con el crucificado y haberse bautizado. Tener la experiencia del bautismo. Llevar una vida de santidad. Y para ello, usted tiene que hacer un inventario espiritual, muy importante en la vida de un testigo. ¿Sí? Entonces, le vamos a proporcionar un formato para hacer el inventario espiritual. Y ese es el inventario espiritual. Pregunta, ¿estoy seguro de que tengo la vida eterna? ¿Estoy seguro? ¿Confío solo en Jesucristo para la vida eterna? Dios, ¿está Dios contento con mis prioridades? Dios es el último lugar, pero que yo pongo en primer lugar mi trabajo, pongo en primer lugar mi familia y a Dios lo pongo en último lugar. ¿Cómo están mis prioridades con Dios? Tengo un propósito bíblico para vivir. Entonces, hay un inventario que le proporcionamos al alumno para que vaya contestándolo. Es un inventario espiritual. ¿Cómo está tu vida espiritual? Hazte un inventario. ¿Qué es lo que te falta? Cuando hablamos de inventario en un negocio,
Vemos, a ver, en un inventario, pues tiene que haber primeras salidas y primeras entradas, como regla, ¿no? Este, y vamos almacenando producto y decir, ¿cómo está mi inventario? Mi mamá y yo pusimos una farmacia, yo soy médico de profesión. Y mi mamá dice, hijo, me quiero asociar contigo, vamos a poner una farmacia. La Z, los medicamentos, y debemos llevar un inventario para no quedarnos con desabasto. ¿Qué medicamento salió y hay que llevarlo en bitácora para ver que se reponga y siempre haya en existencia? A veces en nuestra vida espiritual, hermanos, nos hacen falta cosas. Estamos fallando en algunas cosas de nuestra vida espiritual y que hay que trabajarlas. Así que en oración escudriñe su corazón, pidiéndole a Dios que le revele cualquier cosa en su vida que obstaculice su caminar con Cristo. Confiese cada pecado y escriba las palabras que están en 1 de Juan 1:9 sobre la lista y rompe el papel. Sí, en esto y en esto y en esto. Y el inventario hágalo diario. Diario, siéntese en el borde de su cama antes de dormir. ¿Cómo le fue el día de hoy? Nosotros no somos productos terminados. Aunque nos bautizamos, yo me bauticé hace más de 40 años. Entonces, yo estaba estudiando medicina. Iba en el tercer año de la carrera de médico cirujano. Todavía ni me casaba, ni terminaba la carrera, pero yo era un jovencito de la iglesia que aceptó a Cristo. Y entonces, bueno, desde mi bautismo para acá, no soy producto terminado. Es decir, nos bautizamos y tenemos fallas que ir corrigiendo, que hay que pedirle a nuestro Dios que nos revele, hay que escudriña, como dice el himno, escudriña a Dios mi corazón. Pero uno tiene que aprender a escudriñarse también para que Dios le revele qué cosa está en tu vida que hay que confesar. Guarde los mandamientos de Dios, es importante. Entonces, lo hablábamos hace un momento, los mandamientos de Dios, busque la santidad. Cuando hice mi internado, después de que terminé la carrera, hice mi internado y en mi internado yo no podía guardar el sábado. Yo estaba internado en un hospital. Yo ahí no, pues, no dormía, a veces no comía. Yo tenía que estar en un hospital allí y tenía que cumplir con los servicios, traumatología, cirugía, ginecología, pediatría. Iba por todos los servicios y a veces salía, a veces yo iba a la iglesia y me decía el pastor, hermano, está aquí con nosotros, puede tomar. Le digo, hermano, no puedo predicar, no, no me siento bien. Yo allá estoy en mi trabajo porque estoy internado y a veces el sábado pues tengo que estar viendo enfermos por mi estudio, pero yo me sentía mal. Sabía que el día del Señor no lo estaba llevando a cabo. Uno está consciente de ello, pero le confiesa a Dios sus faltas. Una vida de continua confesión del pecado y la realidad del perdón. Fíjense lo que hace. Hay una limpieza que Cristo hace en nosotros y nos libra de ese, de ese, del yo. Así que la limpieza que hace Cristo en nosotros, hermanos, la limpieza que hace Cristo en nosotros es interesante. Él nos libra del yo para que podamos ser llenos, llenos del Espíritu Santo. Cuando somos libres, entonces viene lo que dice Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes llénense del Espíritu Santo. El Evangelio no es un diálogo, es un triálogo que involucra al testigo, al prospecto al que le estamos evangelizando y la acción del Espíritu Santo de nuestro Dios a través de él. Eso lo podemos ver en Hechos 11, verso 15. Solo cuando el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida, estaremos comprometidos con el ministerio. Se le va a proporcionar el compromiso que cada presidente debe hacer en la página 87 y este es el compromiso. Mandamos un compromiso de entrenamiento donde yo me comprometo con el ministerio, etcétera, y firma y pone en fecha. Se compromete. Este compromiso debe ser hecho seriamente con el Señor, no con nosotros, no con el pastor. Cuando tomamos este compromiso seriamente, nos llevará a mantenernos como líderes de oración. Usted debe ser un líder de oración en su iglesia. La oración siempre fortaleció el evangelismo en el Nuevo Testamento. A los participantes del evangelismo explosivo se les pide que cada uno de ellos tengan compañeros de oración y que sean fieles
en orar con ellos. Nosotros aquí, por ejemplo, en donde estamos sembrando una nueva iglesia con mi esposa y yo estamos yendo a un lugar donde no hay iglesia y estamos sembrando una nueva iglesia, pero ya hacemos que esos hermanos nuevos y los que van entrando se comprometan con la oración y 8 de la noche todos los días nos fijamos tiempos de oración. Entonces hay que tener tiempos de oración. Para ello les enviamos un folleto que se llama Compañero de Oración, se usa para este propósito. Y número 5, componentes del evangelismo explosivo. ¿Qué lo compone el evangelismo explosivo? La presentación del evangelio. Lo desconocido siempre va a producir miedo, hermanos. Y, y respuestas desconocidas, preguntas desconocidas. Y el bosquejo trata con lo desconocido. Les hablaba del bosquejo. ¿Cuál es el bosquejo? Los 4 puntos principales: introducción, evangelio, decisión y asistencia espiritual inmediata. Esta presentación la podemos comparar con el cuerpo humano. Miren, el cuerpo humano. El evangelio, que son los 5 puntos: gracia, hombre, Dios, Cristo y fe, son el esqueleto. Son lo que le constituye al cuerpo humano la estructura del edificio. Pero las escrituras que acompañan a cada parte, cuando hablamos de la gracia, hablamos de la gracia, tenemos textos que hablen de la gracia. Cuando hablamos de hombre, vamos a tener textos bíblicos que hablen del ser humano, y así de cada uno de ellos. Las escrituras son como los músculos que le van dando forma al esqueleto. Y cuando nosotros damos el testimonio, porque les voy a enseñar a que ustedes elaboren su testimonio de fe, cómo es que se convirtieron a Cristo, y las ilustraciones que vamos a ir manejando en cada uno de los puntos que tratemos el Evangelio, le vamos a poner allí las ilustraciones y el testimonio van a ser como la piel y los rasgos personales. Y el Espíritu Santo que va a trabajar con nosotros y en las personas que vamos a evangelizar, es quien le va a dar el hálito de vida, va a dar el soplo de vida. Así que la presentación del Evangelio, no estén pensando, hermano, a lo mejor es algo enlatado, es algo rígido. No, 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 no. Porque cada uno tiene su propia personalidad. Usted como testigo, como evangelista, usted va a hacer evidente cuando presente el Evangelio su personalidad. Y la presentación del Evangelio se va a adaptar siempre a la necesidad de las personas y a la situación particular. Así que la preparación semanal en cada unidad se le va a dar a los alumnos tareas que deben completarse antes de llegar a la sesión de la siguiente clase. Y la sesión del grupo, cuando hacemos sesiones de grupos presenciales, aquí estamos a distancia, no lo vamos a hacer, pero siempre trabajo con ellos con la lectura de la Biblia, hacemos cantos, oración antes de dar la clase, revisamos las tareas, recitamos el trabajo que se les dejó para memorizar, presentamos el nuevo material de forma de conferencia y hacemos demostraciones prácticas de cómo se proporciona el Evangelio. Y la salida de entrenamiento práctico durante 13 semanas son 13 unidades que vamos a estar viendo, a lo mejor no todas porque es a distancia, a través de este medio digital y siempre, pero cuando lo hacemos con las personas en la práctica, pues los llevamos al campo y entonces los equipos deben estar formados siempre por tríos: 2 hombres y una mujer, 2 mujeres, dos mujeres y un hombre, 2 hombres y una mujer, tríos. Y el equipo va a estar dirigido por un entrenador, en este caso yo. Y al comenzar la segunda semana, que es la segunda clase, segunda unidad, la segunda clase, los equipos empiezan a salir y hacemos salidas. Y cuando regresamos de las salidas, hacemos la sesión de informes, a ver cómo nos fue en la salida del entrenamiento práctico. Y empezamos a compartir, damos un informe de las visitas que hicimos, hacemos un reporte, proveemos instrucción y también damos inspiración e intercesión al grupo para que se siga animando y motivando. Muy bien, entonces, ¿en qué consiste la parte de lo que es materiales de entrenamiento de evangelismo explosivo? Libro de texto de el doctor James Kennedy. Entonces, vamos a armar el grupo de WhatsApp. Y en el grupo de WhatsApp les voy a mandar el libro para que lo tengan, para que lo lean. Voy a mandarles materiales por ahí. Eh,
las presentaciones del Evangelio en PowerPoint y viene aquí el manual del alumno, que lo vamos a estar viendo semana con semana, y y el bosquejo del Evangelio, que también son las tarjetas que también tenemos que aprendernos por cada sesión que tengamos. Del folleto de Evangelio explosivo hay un folleto que usamos para hacer la presentación oral y que tiene que ver con gracia, hombre, Dios, Cristo y fe. Muy rápido, que es una herramienta como para recordarnos el trabajo. Así que podemos nosotros trabajar de manera personal, de manera local y de manera global. Personal, somos testigos. ¿Dónde? En el lugar donde hacemos la práctica diaria, allí en nuestro vecindario, con nuestra comunidad, con nuestros vecinos, amigos, compañeros, con nuestra red. El local en Jerusalén, eh, aquí podemos reclutar pastores, líderes y hermanos para que puedan agregarse a este ministerio. Pero es cuando ya queremos entrenar a otros. Y globalmente, bueno, comenzamos a interceder por este ministerio hasta lo último de la tierra. Uruguay, Argentina, Colombia, México, donde deseamos nosotros, podemos hacer que esto trascienda de manera global. Muy bien, hasta aquí. ¿Alguna pregunta, hermanos? Abran sus micrófonos, por favor. Les escucho. ¿Qué les pareció la primera clase? ¿Cómo vamos? Hermano, bien, sino que me está fallando el micrófono. Ok. Muy bien, entonces damos por terminado nuestra clase hoy. Nos vemos el jueves. El jueves. Y Gracias, hermano. y ya nomás yo voy a esperar que nuestros hermanos que administran el seminario, nos manden el grupo de WhatsApp. Me dicen que somos como 30 alumnos. Y aunque usted va a ver el video, quiero que usted se interese y me imagino que ya el Instituto Bíblico pues maneja sus teléfonos porque quiero enviarles material, que tengan ustedes material de apoyo, de lecturas. Oramos para clausurar. Sí, hermano, gracias. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, queremos agradecerte por esta clase. Nuestros hermanos que han de ver el video, bendíceles junto con sus familias y también quienes lo han hecho presencial, que sea de bendición para sus vidas y para sus iglesias. Te amamos con todo el corazón y te pedimos, Padre, que nos sigas bendiciendo en todo. Te lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Paz, Paz, hermano, bendiciones. hermano.